Primero, vamos a ver lo que es una función. Y una función no es otra cosa más que un bloque de código que tiene asociado un nombre. Ya más o menos vimos a qué nos referimos cuando decimos un bloque de código. Simplemente son como una serie de instrucciones, como de alguna manera estructuradas por su indentación y que éstas tienen asociado un nombre. Y esto nos va a servir justamente para cuando queramos repetir código, ¿no? Esta es la forma más general de lo que es una función. Utilizamos la palabra def justamente para definir una función, después enseguida el nombre de la función y luego inmediatamente después abrimos paréntesis y adentro podemos definir algunos parámetros que va a trabajar nuestra función. Estos parámetros los podemos utilizar más adelante en el bloque de código o incluso puede ir sin ningún parámetro. Vamos a ver esta diferencia ahorita, pero es aquí donde llevaría los parámetros en caso de que tuviera adentro de los paréntesis. Después dos puntos, una indentación y después el bloque de código. Este bloque de código puede hacer lo que nosotros queramos. Ya hemos visto varias cosas que podemos ejecutar, pero puede ser lo que nosotros definamos. Y al final viene una palabra que es return y un objeto. Esto es, lo vamos a ver más adelante, qué se refiere con este return y este objeto, pero justamente la idea básica es como que nos devuelve algo. Al final de que se ejecute esta función, nos va a devolver algo. Puede ser un número, una palabra o algún dato que nosotros le pasemos. Vamos a ver primero un ejemplo de una función básica con la sintaxis que ya vimos abajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Poner primero la palabra def, después el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a replicar el ejercicio de hola mundo, entonces que nuestra función tenga ese nombre, hola mundo, y luego inmediatamente después y sin espacio poner los paréntesis. Aquí adentro, por ejemplo, decíamos que podía llevar parámetros o no. En este caso, por ejemplo, nosotros no necesitamos de ningún parámetro, entonces lo podemos dejar así libre, ¿no? Y lo que va a hacer esta función, pues es justamente imprimir la palabra hola mundo. Listo, ¿no? Eso es lo que va a ejecutar nuestra función. Ahora, lo primero que podemos ver antes de ejecutarla es ver el tipo de dato que es. Entonces podemos poner con la función type el nombre de la función hola mundo, así tal cual. Y esto pues lo vamos a imprimir con la función print. Entonces ponemos print y listo. Ejecutamos y veamos que lo que nos devuelve es, dice aquí una clase y es función. Entonces, ese dato que nosotros le pusimos hola mundo se trata de una función. Y ahora, ¿cómo la podemos ejecutar? Pues simplemente llamándola por su nombre. A eso nos referimos que un bloque de código tiene un nombre en específico y la manera en que lo vamos a hacer es por medio del nombre que nosotros definimos. Hola mundo y con paréntesis. Como en este caso no le estamos metiendo ningún argumento, este paréntesis también va en blanco. Entonces, si ejecutamos esto, por un lado nos muestra que es una función y al final ahora sí nos muestra el mensaje hola mundo. Algunas funciones, como por ejemplo la función print, puede llevar parámetros, como en este caso una cadena de texto o no. Y si no lleva, pues nos imprime un espacio en blanco, ¿no? Lo mismo es que funciona cuando nosotros definimos una función. Puede llevar o no parámetros. En este caso no le estamos poniendo ningún parámetro, pero la estructura es esa. Cuando queremos llamar a una función, lo que hacemos es nombrarla, poner el nombre que nosotros le pusimos después del def y ponerle los paréntesis. Y como en este caso no lleva ningún parámetro, lo dejamos así en blanco y ejecuta en automático el código o el bloque de código que está definido en esa función. Luego, lo siguiente es ver qué es un parámetro y un argumento, porque a simple vista como que podrían parecer que son la misma cosa, pero se tratan de dos distintas. Un parámetro son los valores que recibe una función y se definen entre paréntesis en su declaración. Es decir, un parámetro es lo que nosotros decíamos hace un momento en la sintaxis, que puede llevar o no dentro de la definición de una función. Pero un argumento es el valor que se le pasa a la función en una llamada o invocación concreta a ella. Ponemos hola mundo y aquí le vamos a poner ahora sí un parámetro. Este parámetro le vamos a llamar lenguaje. Y lo que va a hacer es justamente imprimir una cadena parecida a la de arriba. Es decir, hola mundo, punto, bienvenido a programar en un espacio, una coma. Y aquí es donde utilizamos el parámetro, ¿no? Que se utiliza tal cual como si fuera una variable. Lenguaje. Listo. Entonces, así esto ya define una función. Y luego, para llamarla, justamente decíamos que decía la palabra hola mundo, pero aquí es donde le pasamos el argumento, que el argumento, digámoslo así, es un valor específico del parámetro. En este caso, el lenguaje que nosotros le podemos poner, por decir que sea Java.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un argumento y un parámetro? Es que el parámetro es el que lleva como elemento en la definición de la función, en este caso lenguaje, que este lenguaje viene a representar como, por decirlo así, como una variable. Y el argumento es el valor específico que recibe el parámetro. En este caso, la palabra Java, como lo tenemos de este lado, ¿no? Entonces, si ejecutamos, veamos que justamente nos da el mensaje, hola mundo, bienvenido a Java. Y justamente el argumento sustituye al parámetro en la definición de la función. Una vez dicho eso, pues podemos ver cómo nosotros le podemos pasar los argumentos a una función de distintas formas. La primera forma es que tenemos dos tipos de argumentos. Y los primeros son argumentos posicionales y los segundos son argumentos nominales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Argumentos posicionales son los que se le asocian a los parámetros de la función en el mismo orden en el que aparecen en la definición de la función. Y aquí, para ver la diferencia entre uno y otro tipo de argumento, vamos a agregar un parámetro más que sea lenguaje 2. Lenguaje 2. Entonces, aquí a la cadena de texto le podemos imprimir otra cosa. Hola mundo, bienvenido a programar en lenguaje. Y agregamos una cadena de texto que diga y también en, y aquí al final podemos agregar el segundo parámetro que es lenguaje 2. Listo. Entonces tenemos una función con dos argumentos que los utilizamos aquí abajo. Y a la hora de llamar a la función, pues ponemos el nombre, hola mundo, y a lo que se refiere con un argumento posicional es que a la hora de que nosotros le pasemos cuál va a ser ese lenguaje 1 y ese lenguaje 2, pues se refiere a posicional que nosotros respetamos el orden que tienen los parámetros tal cual están ordenados. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es pasar los argumentos como de alguna forma, no especificando cuál es cuál, pero intuyéndolo por medio de la posición que llevan. Pero veamos que si lo ejecutamos, lo muestra en orden. Primero dice bienvenido a Java y luego y también en Python. En resumen, decíamos que un argumento posicional era que iba a asociar cada uno de los parámetros o cada uno de los argumentos que nosotros le pasáramos a la función, tal cual como aparecen. Java lo asigna al lenguaje y Python lo asigna al lenguaje 2. Y argumentos nominales eran los que se indicaban explícitamente el nombre del parámetro al que se le asocia un argumento en la forma parámetro igual a argumento. Entonces, podemos copiar prácticamente lo mismo, pero ahora para ver que un argumento era nominal, se refiere a que nosotros podemos indicarle específicamente cuál parámetro le estamos asignando a cuál. Es decir, Java, por ejemplo, lo podemos asignar al lenguaje 2, así tal cual como en la forma lenguaje 2, que es el nombre del parámetro, igual a Java, y el otro que es lenguaje a Python. Entonces lo imprimimos y veamos que justamente en la instrucción al final se cambia el orden. Ahora dice bienvenido a programar en Python y también en Java. Entonces son dos formas en que le podemos pasar los argumentos, ya sea como en forma posicional, es decir, pasándole tal cual como vienen los parámetros en la definición de la función o asignándole el valor específico a cada uno de los parámetros de la función. Eso en cuanto a los argumentos nominales y posicionales. Ahora, también una cosa que nosotros podemos hacer es pasarle argumentos por defecto. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no le doy argumentos a una función? En la definición de una función se puede asignar a cada parámetro un argumento por defecto. Y la función que vamos a usar va a ser una función que le vamos a llamar saludar. Y le vamos a pasar como parámetros un nombre. Pero aquí es donde viene lo interesante de un argumento por defecto, porque aquí nosotros le podemos dar un valor a este parámetro. Es decir, le podemos dar el nombre por decir de Josué. Es decir, el parámetro tiene consigo el valor de Josué. ¿Y cómo se usa esto? Pues tal cual como si fuera un parámetro normal, como lo hemos visto arriba. Con la función print podemos escribir un mensaje que diga, hola, mi nombre es... Y aquí después podemos usar la variable como lo hemos usado hasta el momento, que es nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llamamos a esta función? Saludar, pues por un lado nosotros le podemos pasar un argumento, ¿no? Es decir, el nombre de, por decir, Martín, ¿no? Entonces le ponemos saludar Martín y veamos que lo que hace es justamente imprimirnos la cadena, hola, mi nombre es Martín, sin ningún problema como lo hemos visto hasta el momento, ¿no? Esto tal cual es lo que ya hemos visto. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos la función saludar,
pero no le pasamos ningún argumento. Y justamente lo que nos manda como mensaje es la misma cadena, mi nombre es, pero al final nos manda el nombre de Josué, siendo que nosotros no le pasamos ningún argumento. ¿Eso qué significa? Que va a usar el valor por defecto que tiene el parámetro en la definición de la función. Para eso es que nos van a servir este tipo de valores por defecto. Y ahora sí, la anotación importante es que dice que los parámetros con argumento por defecto deben indicarse después de los parámetros sin argumento por defecto. De lo contrario, se va a producir un error. Luego, lo siguiente que nosotros podemos hacer es que nosotros le podemos pasar a una función un número indeterminado de argumentos. La sintaxis es poner un asterisco y el parámetro. Entonces, hay tres consideraciones a tener en cuenta en esta forma de definir parámetros indeterminados. La primera es que se antepone un asterisco al nombre del parámetro en la invocación de la función, que es lo que ya dijimos hace un momento. La segunda es que se pasa el número variable de argumentos separado por coma. Y la tercera es que los argumentos se guardan en una lista que se asocia al parámetro. Y luego lo que vamos a hacer es definir una función que se llame presentación. Y la forma en que nosotros le vamos a pasar varios parámetros, decíamos, es que tenemos que poner un asterisco y un nombre. En este caso le vamos a poner el nombre de datos. Así lo dejamos. Y luego, lo que va a hacer esta función es que vamos a imprimir justamente los datos de arriba. Ponemos un título que sea mis datos son, dos puntos, espacio. Y aquí la función print tiene un argumento que nosotros podemos usar. Bueno, en realidad un parámetro que es el parámetro end. Es decir, lo que le pasemos acá lo voy a ingresar justamente al final de esta primer cadena que le pusimos. En este caso, para ir probando cómo funciona esto, le metemos un espacio. Aquí se lo quitamos y aquí se lo agregamos. Entonces, este espacio lo va a meter al final de esta cadena de texto. Decía una de las asteriscos que pusimos en la presentación, es que este parámetro, así tal cual, representa una lista. Entonces vamos a definir un parámetro que se llame dato y va a estar recorriendo en la lista datos, que es la que definimos arriba. Una observación importante es que aquí ya no lleva el asterisco. Este asterisco solamente se usa para definirlo en el parámetro de la función. Entonces vamos a usar la función print para imprimir cada uno de los datos que tiene esa lista. Y aquí es donde nos va a servir justamente el parámetro end para poner entre cada uno de los elementos que vayamos definiendo una coma y un espacio, para que no se vean todos juntos. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esta función? Pues igual como lo hemos venido haciendo, utilizando su nombre, y después adentro vamos a utilizar una cantidad indefinida de elementos. Aquí es donde viene como la magia de esto, ¿no? Entonces podemos poner, por ejemplo, Juan, separado con una coma, después la cadena 33 años, coma, después podemos poner el dato 1.88 metros de altura. Justamente es como la información de una persona, ¿no? Coma, y por último, 66 kilos. Entonces, lo volvemos a ejecutar y ahora sí, ¿no? Dice, mis datos son Juan, 33 años, 1,88 de altura y 66 kilogramos, ¿no? Y aquí la función end se nota. Esa es la primera forma. Y la segunda forma es muy parecida. Lo primero que tenemos que considerar es que se ponen dos asteriscos al nombre del parámetro en la invocación de la función. Es decir, en lugar de uno, ahora se ponen dos. Y estos argumentos se van a guardar en un diccionario que se le asocia al parámetro. Este diccionario justamente va a tener el nombre que le pongamos después de los dos asteriscos en la definición de la función. Vamos a ver el ejemplo. Entonces podemos usar una función parecida a la de arriba. Entonces la vamos a copiar y pegar abajo. De esta forma. Pero en lugar de ponerle un asterisco, ahora le ponemos dos. Y esto va a representar ahora ya no una lista, sino un diccionario. Y funciona exactamente igual. Únicamente ese es el cambio, que en lugar de usar valores metidos en una lista, lo podemos usar ahora como valores metidos en un diccionario. Podemos meter ahora una cadena de texto que sea diferente. En lugar de que diga mis datos son, ahora que diga datos del contacto. Y aquí vamos a poner, en lugar de dato, vamos a poner un parámetro que se llame clave y otro que se llame valor. Y justamente esto va a estar en el diccionario de datos, pero para acceder a los dos parámetros ponemos punto items. Listo, ¿no? Ya sea accedemos a la clave y al valor. Y luego la manera en que lo vamos a imprimir va a ser de la siguiente forma. En lugar de poner esto, lo borramos y ponemos por un lado la clave, coma,
ponemos dos puntos y después ponemos el valor. Y listo, ¿no? Nada más que esto lo puse arriba. Vamos a cambiarlo para que esté en orden. Y ahora, ¿cómo vamos a llamar a nuestra función? Pues igual, presentación, que es un nombre. Y aquí vamos a utilizar la forma que nos dieron arriba, que era poner el nombre de la clave igual y el valor. Y todos esos elementos separados por coma. Entonces podemos ponerle nombre igual a Juan. Luego ponemos como segundo elemento la edad, que sea igual a 33 años. Luego ponemos altura, que justamente estamos replicando la información que teníamos arriba, ¿no? Entonces ponemos 1,88 metros y el último dato que teníamos era el peso. Ponemos el signo de igual y ponemos 66 kilogramos. Y veamos que en esencia nos da la misma información de arriba. Es decir, esta era la primera función que habíamos definido con un asterisco y todos los elementos nos los ponía en una lista. Y ahora, como se trata de un diccionario, pues nos los pone de diferente forma. Ahora, vamos a ver una parte importante que es la que decíamos que tiene hasta abajo la definición de una función, que es la función return. Esta función return lo que va a hacer es que nos va a devolver un objeto de cualquier tipo tras su invocación. La palabra objeto se refiere a un número, a una cadena de texto, a una lista, es decir, a todos los tipos de datos que ya hemos visto a lo largo del curso. Eso es lo que nos va a devolver esa función. A eso se refiere cuando dice que nos puede devolver un objeto de cualquier tipo. Y lo que vamos a hacer es definir una función con la palabra def que va a calcular el área de un cuadrado. Lo que vamos a poner adentro es justamente un parámetro que se llame lado. ¿Y qué va a hacer esto? Pues lo que nos va a devolver es justamente la operación de multiplicar lado por lado, ¿no? Es decir, la fórmula de un cuadrado. Entonces ponemos lado por lado. Entonces la llamamos y ponemos el nombre, área del cuadrado, y el número que le vamos a pasar, por decir, es 5. Entonces, al final lo que va a hacer esta función es devolvernos el número 5 por 5, que es 25. Aquí en principio no hace nada porque lo único que nos da es justamente el número, pero no le hemos dicho qué hacer con ese número, ¿no? En este caso, lo que podemos hacer es definir una variable que se llame, por decir, número, y lo podemos igualar a la función. ¿Esto qué significa? Que ahora número va a tomar el valor que nos devuelva, es decir, lado por lado, en este caso 5 por 5. Y con la función print, por ejemplo, podemos decirle al número que se sume más 2, por decir algo. Entonces ponemos más 2 y si lo ejecutamos, veamos que el resultado es 27, pero veamos qué es lo que está pasando en el código. Por un lado, lo que decíamos era que la función nos devolvía la multiplicación de lado por lado. En este caso le pasamos 5, entonces va a ser 5 por 5 y ese número se va a guardar en esta variable que se llama número. Entonces, cuando nosotros le sumamos 2, lo que estamos haciendo es sumar 25 más 2 y justamente es el resultado que nos da en la terminal, que es 27. Ahora, vamos a ver un tema importante que son el ámbito de los parámetros y las variables. Y hay dos ámbitos, un ámbito que se llama local y otro que se llama global. Vamos a ver primero lo que se refiere al ámbito local. Esto dice que tanto los parámetros como las variables del ámbito local de una función solo están accesibles durante la ejecución de la función. ¿A qué se refiere esto? Que las variables que nosotros definamos dentro del código o del bloque de código de una función están disponibles únicamente para esa función. Y lo que vamos a poner es primero la definición de una función que se llame la función saludo. Y esto vamos a definir primero una variable que se llame nombre. Es importante mencionar que esta variable se encuentra dentro del rango de una función. Entonces ponemos el valor de Pedro. Y lo que vamos a hacer es que con la función print imprimimos hola y la variable nombre. Y listo, ¿no? Así esto ya define una función. Lo que nos devuelve justamente es la palabra o la frase hola Pedro. Este nombre pues es la variable que definimos dentro.
Y ahora, ¿qué pasa si con la función print nosotros quisiéramos saber justamente la variable nombre? En principio, como estamos trabajando en un editor de código, aquí ya nos marca con amarillo que se trata de un error, ¿no? Y si lo ejecutamos, eso se confirma. Y aquí nos dice name error. Name nombre no está definido. Nos dice que la variable nombre no está definida. Y justamente se refiere a esta que tenemos acá. Eso es el ámbito local. Y el ámbito global, pues justamente se trata del ámbito que cubre como todo nuestro código, tanto las funciones, las variables, todo lo que tenemos por afuera que no tenga indentación, por decirlo de alguna forma, eso es el ámbito global. Y dice aquí, una variable creada en el cuerpo principal del código de Python es una variable global. Y lo que vamos a hacer es utilizar la misma función que teníamos aquí arriba, la imprimimos aquí abajo, la copiamos y vamos a definir una nueva variable que tenga también el mismo valor de nombre, pero aquí lo vamos a definir con José. Entonces, observemos que tenemos dos veces la misma variable con el mismo nombre, aquí con José y aquí con Pedro, pero ambas están definidas en un ámbito distinto, una en ámbito local y otra en ámbito global. Entonces, veamos que si ejecutamos la función saludo, lo que nos va a devolver es justamente lo de aquí arriba, ¿no? Es decir, lo mismo que aquí, nos devuelve acá, que es hola Pedro, y usa la variable que tenemos de este lado. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos utilizar con la misma instrucción print la variable nombre? Ejecutamos y veamos que lo que nos devuelve ahora ya no es Pedro y ni siquiera nos marca un error, sino ahora nos dice que es José. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por un lado, aquí si utilizamos el print con nombre, nos dice que es Pedro, pero afuera nos dice que es José, entonces parece como que está cambiando. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. La variable está definida en ámbito global con José. Cuando entra la función, sigue valiendo José, pero cuando llegamos a esta instrucción, cambia el valor de la variable de esta que teníamos afuera, ahora lo cambia por Pedro. Ya no es José, sino vale Pedro. Y cuando imprime esta instrucción, pues justamente nos manda el mensaje con Pedro, que es la variable que definimos adentro. Pero una vez que termina la función, es decir, que pasamos a la siguiente instrucción, ahora nombre ya no vale Pedro, sino que regresa a su estado original, que era José. Y justamente por eso es que nos imprime ese valor de José. Y al final vienen dos partes importantes en una función que es un docstring, que un docstring es un tipo de comentario especial que se le hace a una función en la línea siguiente al encabezado de esta función entre tres comillas simples o dobles. El docstring es esto que tenemos de este lado, las tres comillas y un comentario, que en este caso dice función que sirve para saludar. Eso tal cual es un docstring. Aquí solamente puse esto como a manera de comentario, pero el docstring es este comentario que viene inmediatamente después a la definición de la función. Y entonces, por ejemplo, únicamente solo para ver que en efecto funciona la función, pero sin utilizar el docstring, únicamente imprime esto y que no afecte eso a su ejecución. Aquí le vamos a poner un nombre que sea Josué y listo. Ejecutamos y vemos que lo que nos manda es justamente hola Josué. Es decir, este comentario como que no afecta, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir eso? Pues eso se complementa con la función help, que lo que va a hacer esta función es que nos va a permitir acceder a la documentación que tenga la función mediante la función help. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues únicamente usando la palabra help y adentro poniendo como parámetro o como argumento el nombre de la función. En este caso, saludo. Por un lado dice help on function saludo in módulo main. Aquí lo que nos dice es que va a usar la función help para la función saludo en el módulo main, pero lo que nos interesa es esto que viene abajo. Por un lado, la descripción como la definición de la función, que justamente es saludo y el parámetro que recibe, que es nombre, y el docstring, que es función que sirve para saludar. Este docstring generalmente se usa para describir cómo es que funciona una función. Y esto es como un panorama, primer acercamiento a lo que son las funciones.